versículos del 23 al 27. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, que hermano dice, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, gloria a Dios, que perecemos. Él les dijo: por de mucha fe, hombres de poca fe. Hermano, y eran sus discípulos, andaban con él, veían los milagros que él hacía. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar, que dice, hermano, le obedecen? Y bueno, vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Que el Señor sea dándonos, hermano, edificación a través de ella. Amén. Que podamos aprender, y no tan solo, hermano, aprender, sino ponerla por obra. Amén. Porque hay un dicho allá afuera que la práctica hace al maestro. Amén. Así es que vamos a orar. Señor Jesucristo, ahora te damos la gloria, Señor, por tu palabra. Te damos la honra, Señor, de los cielos. Y Señor, te pedimos que tu palabra sea de edificación, sea de provecho, que tu palabra toque nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar dando gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el Mesías, pero también, hermano, lo conocían como el Maestro. Y muchos, hermanos, le decían Raboni, ¿verdad? Que traducido es maestro. El Señor Jesucristo es el maestro por excelencia. Él nos enseña por medio de lecciones en nuestra vida que nos dejan grandes enseñanzas para fortalecer nuestra fe y para hacernos crecer espiritualmente. A su nombre sea la gloria. No tan solo, hermano, Él nos enseña a través de la palabra. No tan solo Él nos dirige a través de la palabra. También Él nos hace pasar, hermano, por lecciones en nuestra vida, que van a hacer, hermano, que nuestra mente y nuestra vida aprendan, y que nuestra fe se fortalezca y nos haga crecer espiritual. Las lecciones que aprendimos, amén, cuando nuestro Dios, hermano, nos llevó al desierto. Cuando Dios nos lleva, hermano, y nos mete en dificultades, o más bien, y estamos en dificultades y en problemas y en adversidades, esas dificultades, esos problemas, esas adversidades nos dejan huellas en nuestra vida. Lecciones, hermano, que nosotros aprendemos, y que cuando nosotros pasamos a predicar la palabra del Señor, son lecciones que, hermano, podemos, hermano, enseñar y decir y predicar, hermano, y decir que verdaderamente el Señor es real, y que su palabra es verdadera y es viva, porque la hemos vivido y hemos experimentado el poder de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor, y pasa aquí atrás, no la predica por predicar, sino que cuando Él abre su boca, hermano, es porque ha tenido experiencias con el Maestro, ha tenido lecciones con su Señor, y hermanos, y nos ha pasado por desiertos y tempestades. Ahora, una tempestad, hermano, no es cualquier llovizna. Una tempestad no es cualquier aguacero. Una tempestad, hermano, no es cualquier llovizna, como le dijeran. Una tempestad es violenta. Amén. Precipitaciones acompañadas de truenos, de rayos, de relámpagos, de vientos fuertes que agitan violentamente la mar. Amén. Es decir, que una tempestad no es una simple tormenta, una que causa temor, que pone en peligro la vida
que causa temor, que pone en peligro la vida y que no se puede controlar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, de esta tormenta, de este versículo, podemos aprender varias cosas en esta noche. Que el Señor es el maestro, primeramente, por excelencia. Que no tan solo nos va a enseñar a través de la palabra, sino que nos va a hacer pasar por desiertos. Y en los desiertos hay dificultades, en los desiertos hay sequedad, en los desiertos hay, hermano, hambre. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Cada vez que pasamos por un desierto, es que Dios quiere enseñarnos algo. Las cosas que, hermano, que nos pasan a los que amamos al Señor tienen un propósito, tienen un objetivo. A su nombre sea la gloria. Y nosotros debemos entender, hermanos, que muchas veces el Señor nos va a hacer pasar por desiertos porque Él nos ama. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo es que el Señor me va a hacer pasar por desierto? ¿Cómo es que el Señor me va a hacer pasar por dificultades si Él me ama? Cuando yo amo a mi hijo, ¿verdad? Yo, hermano, trato de que no sufra, hermano. Es que el Señor no es como nosotros. A través de las dificultades crecemos. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hacer la voluntad del Señor no significa una vida sin angustias. Porque mucha gente piensa que estar, hermano, en el camino del Señor, hermano, es estar en un camino de tranquilidad, es estar en un camino de paz, es estar en un camino sin problemas y dificultades porque estamos en el Señor. Cuando nosotros vamos al versículo 23 y 24, la palabra del Señor dice que Él, el Señor, entró en una barca y luego los discípulos le siguieron. Y que después de que el Señor entró en la barca y los discípulos le dan tormenta. Ahora, el texto nos muestra que fue Jesús quien los metió en la barca. Amén. Porque ellos seguían a Jesús y fue Jesús quien entró primero y luego los discípulos. Ellos no sabían a dónde Jesús los iba a llevar, pero ellos subieron a la barca. Y en nuestra vida cristiana, amados hermanos, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que subirnos en la barca donde va el Señor. No sabemos por dónde nos va a llevar. No sabemos qué tempestades vamos, hermano, a enfrentar. Pero lo importante es que el Señor está con nosotros. Lo importante es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Se levantó una grande tempestad. Gloria a Dios. Y los discípulos iban en la barca. Gloria a Dios. Iban a donde Jesús había decidido ir. Pero ellos no esperaban, hermano, que Jesús o la dirección, o no esperaban esa tormenta, hermano, que los llevara, hermano, a entrar en temor. Mire, cuando nosotros nos subimos a la barca que es la iglesia, el capitán es el Señor Jesucristo. Y muchas veces en esta barca hay tempestades. Y muchas veces en esta barca hay truenos, hay rayos. Y pareciera que las olas inundan esta barca llamada iglesia. Pero aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está el capitán de capitanes que Él ha prometido. Seguro, solamente es que nosotros debemos de confiar en Él. A su nombre sea la gloria. La vida cristiana no es una vida de rosas. La vida cristiana es una vida de empuje.
salmón. No sé cuántos conocen el salmón. El salmón lucha y rema contra la corriente. Y no importa el obstáculo que encuentren, ellos brincan hasta llegar a un lugar donde van, hermano, gloria a Dios, a depositar sus huevecillos para que, hermano, puedan crecer, no puedan multiplicarse. La iglesia realmente no es como un salmón, pero tiene que luchar contra la corriente. Por eso es cuando nosotros estamos en la iglesia, que es la barca, tempestades, vienen a nuestra vida, hermano, problemas y dificultades, y Dios espera que usted no se baje de la barca, sino que confíe en el Señor Jesucristo. Dios espera, hermano, que usted tenga fe en Él, aunque pareciera que la barca se hunde. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, la pregunta: ¿por qué Jesús permite que enfrentemos esas grandes tempestades en nuestras vidas? ¿Por qué? Para enseñarnos, Para crecer. para llamarnos. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos llama con lazos de amor, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, dice. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos, porque es algo inédito del ser humano, es algo que tenemos, hermano, dentro de nosotros, es algo que, hermano, nuestra carne lo trae de por sí y no lo entendemos. Y muchas veces el Señor de la gloria tiene que usar esas tempestades y tiene que usar estas tormentas para traernos a estar, hermano, en sus pies, para venir ante su presencia y poder, hermano, orar delante de Él. De otra manera, hermano, gloria al nombre del Señor, muchos de nosotros no estuviésemos acá si no fuesen por los problemas, si no fuesen por las enfermedades, si no fuesen, hermano, por lo que batallamos. Hermano, gracias a eso estamos aquí en esta noche, porque venimos a buscar del Señor su ayuda, su consuelo. Venimos a pedir del Señor su sabiduría. Gracias a los problemas y a las dificultades estamos aquí. A su nombre sea la gloria. Si no fuera por eso, tal vez muchos de nosotros no estaríamos aquí en esta noche. Si no fuera por lo que Dios hace en nuestra vida, muchos de nosotros tal vez iríamos a la iglesia. Porque así es el hombre de ingrato, hermanos. Mientras estamos necesitados, mientras estamos, hermanos, en dificultades, hermano, estamos pide y pide, y venimos a la iglesia y nos vayamos y pide. Pero una vez el Señor nos contesta, una vez el Señor, hermano, nos da el ok y nos abre la puerta de la solución, muchas veces empezamos a faltar. Porque somos ingratos. Amén. Y entonces, una de las cosas, hermano, que Dios usa las tormentas es para traernos a sus pies. Amén. Gracias a Dios por los problemas. Pastor, usted está loco. ¿Cómo que gracias a Dios por los problemas? Gracias a Dios por su enfermedad. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios por sus dificultades. Porque eso lo hacen encaminarse hacia la casa del Señor y venir y pedir misericordia, y lo hace estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso la palabra de Dios dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Por lo bueno que recibimos y también por lo malo. Amén. Porque gracias a lo malo también estamos aquí delante de Él. Pero también Dios manda, hermano, las tormentas para que experimentemos su paz. Hermano, usted se imagina, hermano, a sus discípulos yendo, hermano, en esa barca. Y no eran barcas grandes como ahora las conocemos, ni tampoco eran barcas de hierro, eran barcas de madera. Y no eran tan grandes. Si usted se imagina a sus discípulos estando en la tormenta, gloria al nombre del Señor. Dice
que hermano, que Jesús, cuando estaba en la tempestad, Él dormía tranquilamente. Amén. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice, hermano, que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Nadie la puede dar como yo la doy. El mundo no la puede dar como Jesucristo da su paz. Porque la paz del Señor es una paz diferente a la que da el mundo. Porque, hermano, nosotros decimos que podemos tener paz cuando todo está tranquilo. Tenemos paz, dormimos bien, cuando no se debe nada, cuando no se está enfermo en la casa, cuando no hay problemas o dificultades. Pero la paz de Dios es diferente, porque nosotros podemos tener paz aún en medio de la tormenta. A su nombre sea la gloria. Hermano, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, ore al Señor y pídale su paz, porque la paz es la confianza que usted tiene al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cómo, pastor? En medio de la tormenta yo puedo tener paz. Sí. En medio del dolor, en medio de la dificultad. Mira, hermano, a veces nos preocupamos por las cosas, ¿verdad? Nos preocupamos, hermano, y vamos a decirlo así, nos estresamos por las cosas que pasan. Pero la pregunta es, hermano, si el problema o la dificultad o la enfermedad tiene solución, pues ¿para qué nos preocupamos? Amén. Porque hay solución. Pero si el problema o la enfermedad o la dificultad no tiene solución, ¿me explico? O sea, si no tiene solución, usted no puede hacer nada. Y si tiene solución, pues gloria a Dios, porque se puede hacer algo. Pero cuando uno está en medio de la dificultad, cuando uno está en medio del problema, podemos tener paz. Jesús, en medio de la tormenta, como hombre, dormía. ¿Usted se imagina, hermano, el sangoloteo, creo que se dice así, ¿verdad? De esa barca al moverse con las olas, al golpear las olas, y Jesús dormía. Tranquilamente dormía. Esa es la paz que Dios quiere darle a usted. Porque cuando no hay paz en el corazón, hay, hermano, gloria a Dios, hermano, hay estrés. Cuando no hay paz en el corazón, uno está distraído. Piensa en el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas. Yo no sé cuántos de ustedes están enfermos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen alguna dificultad, pero yo quiero decirle en esta noche: tenga paz en el Señor. Tenga paz en el Señor. Hermano, crea en el Señor. Confíe en el Señor. Tenga paz en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermano, el Señor también nos permite experimentar esas tormentas para que podamos experimentar su poder y sus maravillas, pero personalmente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque, hermano, ellos, como los discípulos de Jesús, oiga bien, hermano, ellos, leprosos, sanar ciegos, sanar paralíticos, el levantar, hermano, hasta los muertos, ellos lo habían visto. Pero una cosa es verlo y otra cosa es experimentarlo. Amén. Porque es muy difícil, hermano, es bien fácil decirle al hermano: hermano, confía en el Señor. Yo voy a orar por ti y el Señor te va a sanar. Qué fácil es decir eso. Pero cuando uno está enfermo, cuando uno está en el problema, cuando uno está en la dificultad, qué difícil es. No sé si alguno de ustedes concuerda conmigo.
Amén. Es fácil orar por el hermano que está enfermo y que Dios lo sane. Es bien fácil orar por el hermano que tiene el problema y que Dios resuelve el problema, pero qué difícil es cuando nosotros atravesamos la tormenta. Cuando nosotros, gloria a Dios, cuando nosotros, hermanos, no estamos en el problema, nos sentamos y aconsejamos y decimos y hacemos, ¿verdad? Y está bien, no está mal, porque el que no tiene el problema puede tener una visión más amplia del asunto que el que tiene el problema, porque el que tiene el problema, su mente está cerrada, gloria a Dios, su mente, hermano, está, gloria a Dios, hermano, cautivada por el problema, pero el que no está en el problema lo puede ver desde fuera y puede dar una opinión, pero el detalle está que cuando el problema se revierte hacia nosotros, qué difícil es, hermano, poder aconsejar, qué difícil es, gracias, qué difícil es, hermano, poder orar, qué difícil, hermano, es, hermano, creer que Dios va a hacer nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, yo he orado por personas que han sanado, están enfermas, y oro y se sanan. No sé cuál sea. O creo que sí. No, hermano, y se sanan. Y cuando yo estoy enfermo y oro por mí mismo, no me sano. Qué tremendo, ¿no? O sea, el hermano está sufriendo un dolor de cabeza y yo oro por él y sana. Y yo, hermano, estoy sufriendo un dolor de cabeza y me hinco y oro y me paro y oro, hermano, y en el nombre de Jesús se va este dolor de cabeza y el dolor de cabeza no se me va. Aleluya. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo, gloria al nombre del Señor. Los discípulos del Señor habían visto hacer milagros, hermano. Lo habían visto curar a los ciegos, hermano. Pero Jesús quiso experimentaran sus maravillas. Entonces, Dios te hace pasar por una tempestad porque Él quiere que experimentes su poder. Él quiere que experimentes su gloria, gloria al nombre del Señor. Que, hermano, que en medio de la tempestad puedas agarrar experiencia, porque de nada te sirve el conocimiento sin la experiencia. Ven, yo me acuerdo, hermano, hermano, yo me acuerdo que cuando iba, bueno, lo que estaba estudiando, hermano, estaba yo estudiando como el tercer semestre de la carrera de contaduría y me metí a un despacho, ¿verdad? A trabajar. Y, hermano, era muy diferente lo que me daban, hermano, en la escuela que lo que en la práctica. Era algo bien diferente. Así que a través del tiempo y de trabajar uno agarra experiencia. De tal manera que cuando, hermanos, nosotros nos graduamos y se graduaron otros y llegaban al despacho a trabajar, hermano, ellos, los que ya se habían graduado y no habían trabajado, ellos tenían dificultades porque no era lo mismo la teoría que la práctica. Y no es lo mismo decir que Dios, hermano, sana, hermano, cualquier enfermedad, a que Dios me sane. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor quiere que experimentemos sus maravillas. Varios de los discípulos eran pescadores, conocían el mar, pero de nada les servía su experiencia. En ese momento de la tempestad, nada les servía su experiencia, de nada servía su conocimiento del mar, y su única esperanza es Jesucristo. Amén. Ahí estaba Pedro. Su experiencia era cero. No les servía para nada. Iban a morir. Fueron con el Señor Jesucristo espantados y le dijeron: Padre, ¿qué? No tienes pendiente que perecemos. Gloria al nombre del Señor. En la tempestad de nuestras vidas, en los problemas de nuestras vidas, de nada sirven los títulos. De nada sirven los oficios, amado hermano. De nada sirve el dinero. De nada sirven las posesiones materiales. Tenemos que reconocer que nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Cuando hay una enfermedad terminal, hermano, créame que de nada sirven los títulos.
De nada sirve el dinero que usted tenga. Hay millonarios, hermano, en los hospitales muriéndose de cáncer y de nada le de nada le sirve, hermano, tal vez que si fuese algún representante de una empresa importante, de nada le sirve. Solamente Jesucristo es la esperanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Y ya voy a terminar, hermano, pero hermano, el Señor nos hace pasar por tormentas en la vida, porque, hermano, para llenarnos de valor y confianza. Amén. La palabra original de teméis, es decir, hombres de poca fe, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, gloria a Dios, levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Es más, Dios nos hace pasar por esas tormentas para que agarremos confianza. Él mismo dijo: no temáis, manada pequeña, porque si yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. La palabra de Dios también nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y esa cobardía, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Fíjense, nos ha dado un espíritu de poder. Es decir, que Él nos ha dado la capacidad para hacer las cosas. A eso se refiere poder. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hermano, el día del Pentecostés, ese poder que recibieron los capacitó para poder ir a anunciar el Evangelio, hermano, gloria a Dios, y hacer milagros. Amén. No es un poder como muchos esperamos, hermano, gloria a Dios, hermano, de hacer y deshacer. No, es la capacidad que te da Dios a través de su Espíritu para poder hacer las cosas. Es más, Dios te da esa capacidad para levantarte a ayunar. Es que no puedo, pastor. Es que no puedo orar. Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado el poder. Dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué más? De poder y dominio propio. Trae otra. De autoridad. Poder y dominio propio, ¿no más es la palabra? Se está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Aleluya, gloria a Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? De dominio. O sea que nosotros tenemos la capacidad de dominarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gloria a Dios, el Señor nos llena de valor. Tenemos que entender que la valentía solo se pone a prueba en los momentos difíciles. Amén. Amén. Amén o no amén, hermanos. Amén. Amén. Ya nos vamos. Pero yo quiero decirle esto, hermano. En los momentos difíciles es cuando los cobardes corren. En los momentos difíciles es cuando la gente que no tiene esa capacidad, hermano, se desaparece. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. En los momentos difíciles es cuando alguien te dice: pies, ¿para qué los quiero? Y corren, salen corriendo. Pero Dios no nos ha dado eso, nos ha dado un espíritu de autoridad, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué me hace pasar Dios por las tempestades? Amados hermanos, día a día muchos de nosotros pasamos por tempestades. Y a veces se escucha por ahí: ¿por qué a mí nada más? ¿Por qué me pasa esto? Salgo de una y me meten a otra. Salgo de esta y me meto a otra. Bueno, Dios sabe por qué. Dios te está capacitando, Dios te está preparando.
Por eso Dios nos lleva muchas veces a la tormenta. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí o no? Para ayunar, y ahí el diablo lo tentó. Alabanzas al Rey. Santo. Hermanos, en nuestra vida siempre va a haber tormentas. No las vamos a poder evitar porque estamos en este mundo, pero sí podemos estar con Jesús y estar seguros que Él va a ser quien las resuelva. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Alabanzas al